Esto lo que nos va a permitir, como voy a demostrarlo con el voltímetro, es ajustar el voltaje. Fíjense acá cómo yo puedo bajar y subir el voltaje que antes era de 12 voltios, lo puedo llevar a los 13,8, 14 voltios que necesito para cargar la batería. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bushcraft Latinoamérica. En esta oportunidad les traigo, a solicitud de muchos comentarios por allí, muchos usuarios del canal, lo que les voy a enseñar es algo que complementa directamente o íntimamente todos estos circuitos que les he mostrado. Se trata de un cargador de baterías para recargar ya sea la batería de tu motocicleta o la de tu automóvil. Esta es la primera opción. Se trata de un transformador de 15 voltios. Esto se consigue en cualquier tienda de repuestos electrónicos. Sin embargo, este lo he reciclado yo de un amplificador viejo. Le he colocado un enchufe directo a la entrada de 110 voltios en serie con una pequeña fusilera de protección para evitar de que este llegue a su límite y se recaliente demasiado y se queme, o simplemente haya un error de mi parte en la conexión. Este transformador recibe 110 voltios por un lado, por el otro salen 15 voltios, a veces un poquito más. Bueno, generalmente un transformador dice que son 15, bota 16, 16.5, así. Seguidamente lo vamos a conectar a un pequeño rectificador, señores. Lo que hace no es más que convertir el voltaje alterno del transformador a voltaje directo, es decir, positivo o negativo, que es el que necesitamos para la batería. Obviamente allí está conectado un trozo de aluminio que sirve de radiador, así como un gel especial que conduce el calor. Esto es para manejar la temperatura, ya que ese es un componente que se suele calentar bastante dependiendo de lo descargado que esté la batería. Bueno, inmediatamente después del circuito del rectificador vamos a colocar un par de condensadores en paralelo. Los faradios fue los más grandes que yo encontré. Si ustedes consiguen unos un poco más grande, mejor. Y 50 voltios de tolerancia es más que suficiente. Pueden ser también de 100 voltios, 20 voltios. Acuérdense que vamos a trabajar con menos de 20. Los he colocado así en paralelo. Lo que esto hace es aligerar la carga tanto al rectificador como al transformador y evitar que este sobrecaliente. Yo he tenido la suerte de contar con un condensador un poco más grande, aunque con estos dos pequeños yo he cargado la batería de la motocicleta sin mayores problemas. Pero cuando se trata de una batería de automóvil, sobre todo las de amperaje alto, ya que son de 800, 900 amperios, es mejor colocar un capacitor de mayor capacidad, valga la redundancia. Aquí tienen este de aluminio que es de aproximadamente 4700 faradios y 70 volts. Para cargar la batería de la moto con los dos condensadores pequeños que están allí no ha dado problema, pero para cargar la batería del carro sí que alcanza una temperatura un poquito preocupante, al menos el rectificador. Entonces es mejor aliviar la carga de este circuito con un buen capacitor. Inmediatamente después de los capacitores es necesario colocar, por seguridad, dos diodos. Como sabemos en el término electrónico, lo que esto hace es que la energía eléctrica o los electrones fluyan en una sola dirección, que es la de la batería, que es donde la necesitamos, ¿verdad? Necesitamos transferir la electricidad del transformador a la batería. Entonces estos diodos nos permiten que la batería no regrese voltaje al circuito produciendo sobrecarga. Estos por lo general también se suelen calentar un poco, por lo que les recomiendo adquirir unos de un tamaño considerable. Esto también los pueden conseguir en las fuentes de poder viejas de computadoras, de radios, de amplificadores, etcétera, televisores. Incluso en las tiendas electrónicas venden unos específicamente diseñados para paneles solares
cargadores de batería, también lo pueden adquirir allí. Estos van entonces colocados directamente después de los condensadores, de esta manera: el positivo con la parte plateada apuntando hacia la batería y el negativo con la parte negra apuntando hacia la batería, como ven aquí en esta imagen. Yo los he colocado directamente después de los condensadores y el rectificador, y genera un poco de calor en el rectificador que podemos aliviar si queremos con un pequeño ventilador, como lo he hecho yo acá. Esta es una opción que les garantizo, al cabo de unas 4 o 5 horas le va a cargar, dependiendo de lo descargada que esté la batería, les va a cargar la batería. Muy importante contar con un multímetro en todo momento durante el proceso para medir en paralelo la carga de la batería, para percatarse de que no esté recibiendo más voltaje del que ustedes necesitan o del que la batería necesita, para evitar que ésta se vea afectada. El voltaje nominal que tiene que tener una batería para cargarse correctamente tiene que ser entre 13,8 voltios y 14,8 voltios. Puede llegar al pico de 15, pero si a ustedes pasan los 15,5, 16 voltios, ya están produciendo una sobrecarga en la batería, y esto les va a afectar significativamente la vida útil de la batería, y eso es lo que no queremos. Al igual que si es por debajo de los 13,8 voltios, generalmente las personas conectan las fuentes de poder de 12 voltios directamente. Esto no genera el voltaje óptimo que requiere la batería para trabajar, ya que sabemos que una batería en perfecto estado, en reposo, sin uso, que esté bien cargada, maneja alrededor de 12,8, 13,5 voltios de manera nominal. Entonces, cargarla con 12 voltios, lo que estamos haciendo es bajar el voltaje óptimo de la batería, y también estamos afectando la vida útil de la batería. La segunda opción es una que se ve en muchos tutoriales también de acá de YouTube, pero no todos lo hacen de manera correcta. La mayoría pega directamente la fuente de poder, en este caso de computadora, como la que ven aquí. Esta es una fuente ATX, esta es particularmente antigua, está en buenas condiciones. Todas estas fuentes generan alrededor de unos 6 voltajes diferentes: el menos 3,5, más 3,5, menos 5, más 5 voltios, y el 12 y menos 12 voltios. Los que vamos a utilizar son el de 3,5, el de 5, para diferentes proyectos, cargadores USB, qué sé yo, para hacer diferentes pruebas, y el 12 voltios para también todos los que son sus circuitos que trabajan con este voltaje, incluyendo el que vamos a necesitar nosotros para cargar la batería. Estas fuentes de verdad que son una maravilla, se pueden hacer muchísimos experimentos con ellas, pero para ello debemos hacer una modificación muy importante. Muchas personas de repente, cuando las ven por primera vez, se encuentran ese montón de cables y se intimidan un poco, pero cabe destacar que estas fuentes generalmente solamente manejan esos voltajes que he mencionado, y la mayoría de los cables son repetidos y van a un solo punto de la tarjeta. Por ejemplo, todos los negros van al mismo punto, todos los rojos, así igualmente todos los amarillos y los naranjas van a un mismo punto allí en la tarjeta, por lo que son prácticamente conexiones paralelas. Entonces, por lo general podemos juntar todos los cables, todos los naranjas, todos los rojos, y de esta manera simplificar un poco más las funciones de la fuente de poder. Esta la he modificado yo de una manera bastante sencilla. Lo principal que deben hacer es colocar un interruptor de encendido. Esto lo van a hacer con el único cable verde que trae toda esa maraña de cables que van a encontrarse en la fuente de poder, y un cable negro, cualquiera de los negros. Entonces, al poner en corto estos dos cables, la fuente de poder se enciende. Otra modificación, y la más importante, es que he colocado un potenciómetro con el que yo puedo regular el voltaje y decirle a la fuente de poder qué voltaje necesito en qué momento. Para esto vamos a requerir de un potenciómetro como el que ven aquí en pantalla. Este es aproximadamente de unos 30K, puede ser uno de 50, uno de 20, también les pudiera funcionar dependiendo de la fuente de poder.
También vamos a necesitar una resistencia de 10K, cuyo código de color es marrón, negro, naranja, como ven ahí en pantalla, y 2 pequeños trozos de cable. Eso es todo lo que vamos a necesitar para hackear la fuente de poder y convertirla en una fuente de poder regulable para nosotros entonces ajustar el voltaje y llevarlo al que necesitamos para nuestra batería. Lo primero que hay que ubicar dentro de la fuente de poder es el procesador que se encarga de regular y controlar los voltajes de la fuente de poder. Generalmente está acá en el medio de la tarjeta. Algunas traen 2 procesadores, la mayoría trae uno solo, pero el que controla lo que nosotros necesitamos es el que está más cerca casi siempre de los transistores y transformadores de la fuente de poder. Lo que vamos a hacer entonces para hackear la fuente de poder es colocar la resistencia de 10K a la pata número 1 de este integrado. Es la que está a la mano derecha de la muesca, la van a identificar rápidamente. Inmediatamente después y en serie vamos a colocar un pequeño cable o un corto cable que vaya a nuestro potenciómetro de 20 o 50K. Como ven aquí en pantalla, va a ir al medio de ese potenciómetro. Cualquiera de las 2 patas restantes, preferiblemente la de la derecha, como ven allí, van a colocar cualquiera de los cables negros de la fuente o de cualquiera de los negativos de la fuente. Esto lo que nos va a permitir, como voy a demostrarlo con el voltímetro, es ajustar el voltaje. Fíjense acá cómo yo puedo bajar y subir el voltaje, que antes era de 12 voltios, lo puedo llevar a los 13,8, 14 voltios que necesito para cargar la batería. Incluso puedo seguirlo aumentando hasta llevarlo hasta casi unos 16 voltios, al menos en este modelo de fuente, ya que las más modernas generalmente ya cuando pasamos los 14 voltios se activan una protección que apaga la fuente de poder. Fíjense que incluso el voltaje de 5 voltios ha aumentado, podemos llevarlo a 6, 6,5 y jugar con los diferentes voltajes para hacer diferentes experimentos y cargar diferentes baterías, ¿por qué no? Incluso las baterías de litio, baterías AA, la 18650 de las linternas, etcétera. Todo con una sola fuente de poder que podemos ir regulando los voltajes según lo que necesitemos. Espero que se haya entendido. Pueden ver cómo se puede hackear entonces una fuente de poder ATX de manera muy sencilla y así obtener el voltaje óptimo que necesitamos para cargar tanto la batería de nuestro auto, motocicleta, como diferentes tipos de experimentos en casa. Ante cualquier crisis es algo que tienen que tomar en cuenta. Contar previamente con un cargador de batería, o en este caso hay un producto que se está haciendo muy popular en el ramo preparacionista, como son las estaciones de carga o estaciones de poder. Estas generalmente se están volviendo muy popular no solamente en el preparacionismo, sino también en el campismo. Las personas que les gusta salir a acampar en la playa, en la montaña. Aquí ven una en pantalla que tiene incorporada incluso ya la lámpara, tiene varias salidas USB para cargar todos tus dispositivos. Hay unas más complejas que ya tienen incorporada no solamente la lámpara LED, sino que también, además de los puertos USB, tiene incorporado un altavoz Bluetooth para escuchar música o la radio desde tu teléfono. Hay otras que traen ya además también salidas de cigarrera, salidas 110 voltios, ya que traen sus propios inversores internos, y son unas opciones que previamente a un colapso que anticipemos o una emergencia son elementos muy importantes de tener en los equipos de cualquier preparacionista. Así que yo les voy a estar dejando aquí en la descripción del video el enlace tanto de cargadores de baterías profesionales, así como de estas estaciones de poder que de repente le puede interesar a algunas personas que no quieran pasar por todo esto de estar improvisando y haciendo experimentos para sobrellevar
algún tipo de apagón que estén viviendo en su país. Estoy seguro que esta información les va a ser de muchísima ayuda, sobre todo a las personas que han estado siguiendo los tutoriales anteriores de acá del canal. Bueno, sin más nada que agregar, como siempre les recuerdo que por favor dejen sus propias impresiones en los comentarios, que compartan este video en algún grupo de preparacionismo o preppers que hay por allí en redes sociales. Estoy seguro que es una información muy importante, y que se suscriban al canal si aún no lo están. Entonces, muchísimas gracias por haberme acompañado en este tutorial y será hasta el próximo.